Línea de tiempo. La ventana indiscreta. Let's start from the beginning again, Jeff. Tell me everything you saw and what you think it means. A lo largo de la historia del cine, algunos directores han materializado los elementos básicos que dan forma a la narrativa empleada para contar historias en imágenes. Uno de ellos fue el realizador británico Alfred Hitchcock. Hay que recordar que el suspense es una forma en que Hitchcock logra mantener al espectador en un tema de tensión, en un estado de tensión. Hitchcock fue un pionero en el manejo del suspenso que marcó varios parámetros para el género del thriller en obras posteriores. Para Michael J. Lewis, el realizador es uno de los principales fundadores del arte cinemático junto al ruso Sergei Eisenstein y el alemán Frederick Wilhelm Murnau, realizadores que definieron el lenguaje audiovisual como se le conoce actualmente. Una historia muy sencilla puede ser a la vez muy contundente. Entonces, me parece que La ventana indiscreta es una muestra que resume, ¿no?, la maestría y el adelanto en términos temporales y a su época que significó este cineasta británico. En 1954, Hitchcock dirige La ventana indiscreta, inspirado en un relato del escritor Cornell Bulbrick, también conocido como William Irish. It Had to Be Murder es un relato clásico sobre un crimen ejecutado en un conjunto habitacional ubicado en la ciudad de Nueva York. Un hombre inválido, protagonista de la historia, deduce a través de varios indicios el asesinato perpetrado por uno de sus vecinos. Los márgenes entre la literatura y el cine a veces son muy estrechos, porque precisamente la literatura también nos va a permitir ingresar como grandes interesados en la vida de los otros. La historia original se centra en el asesinato sin darle mayor importancia a los personajes secundarios que habitan el edificio de apartamentos. Para el realizador inglés, era importante mostrar la conducta del hombre en la sociedad. Hitchcock lo hace más cinematográfico, necesariamente por la narración, y nos muestra todo un microcosmos donde hay una multiplicidad de historias. Hitchcock dio vida a los personajes que habitan el edificio donde se desarrolla la historia, recreando de forma fiel la vida a mediados de la década del 50. Un vistazo a la condición humana, es decir, de cómo se van proyectando los seres humanos desde una observación a cierta distancia. De un músico que está un tanto frustrado, de una dama que no tiene una pareja y que desea tener una pareja, de unos vecinos que viven arriba que los vemos como su costumbre es salirse al balcón en la temporada de verano por el calor, de un matrimonio recién llegado, la señorita Torso que es una bailarina. Para el director, Estados Unidos representaba un campo mucho más fértil para la producción cinematográfica a comparación de su país de origen. La diversidad cultural y la apertura en la Unión Americana llamó su atención ya que no simpatizaba del todo con la cerrada sociedad inglesa de su tiempo. Ya evidentemente había pasado la etapa de su cine inglés y ya estaba asentado en el cine norteamericano. Ya había hecho desde luego algunas de sus películas importantes, acababa de hacer Con M de muerte. Para 1954, Hitchcock ya contaba con más de 40 producciones, lo cual dotó su trabajo de gran pericia en la dirección de actores y el manejo de cámara. Pero siempre trata de llevar al espectador, a su público, de un punto a otro, que siempre vaya creando ese estado de suspenso, que después se resuelve de una manera muy satisfactoria desde el punto de vista narrativo. El film narra la vida de Jeffries, un fotógrafo que debe vivir recluido en su pequeño apartamento debido a un accidente que ha imposibilitado una de sus piernas. El personaje, interpretado por James Stewart, desarrolla un gusto particular por observar a los vecinos desde su ventana. Esta idea de estar espiando al otro, de mirar al otro, y que a final de cuentas creo que también puede resumir lo que es el cine en el siglo XX. Varios indicios y pistas acumuladas en sus largos periodos de observación le hacen creer que uno de ellos ha asesinado a su esposa. El film ha sido alabado debido al dominio de la técnica mostrada por Hitchcock en su producción, llegando a ser catalogada como una de las mejores obras en la historia del cine. Una profundidad, una lectura de la condición humana
un ensamblaje de los personajes muy bien definidos y muy bien construidos, y sobre todo una reflexión de lo que significa posar la mirada, ¿no? Es una de las películas más acabadas desde el punto de vista de los críticos, de los teóricos del cine. Es una de las películas más enteras de Hitchcock. Los movimientos de cámara, así como su ubicación en el set y los puntos de vista empleados por el cineasta, son una muestra de su meticulosa planificación. Los aspectos visuales de una persona recluida que tiene a cierta distancia a los demás personajes y cómo busca los recursos para tener acercamientos. Carece de los recursos del cine, que es decir, mover la cámara por todas partes, para casi a nivel de inmovilizar la cámara solamente en un movimiento hacia un lado y hacia el otro, y poder contar una historia desde allí. En 1954, el maestro del suspenso ya había dirigido algunas obras significativas de su carrera, entre estas Los 39 escalones de 1935, Rebeca de 1940, Náufragos de 1944, La soga de 1948 y Con M de muerte de 1954. Para Hitchcock era importante mostrar la condición humana de su tiempo con todo detalle, la cual observamos a través de la mirada de Jeffries. Que se transforma en un voyeur porque se ha fracturado una pierna y está en convalecencia, y nosotros, como público, que vemos lo que él está viendo. Y ese es el juego justamente que Hitchcock en esta película en particular nos obliga a hacer. Nos permite esa posibilidad de ser los mirones, de introducirnos como espectadores de primera línea a la vida de los otros. El protagonista, ayudado por los lentes de largo alcance de su cámara, se convierte en un voyerista que observa sin descanso la vida de sus vecinos desde su apartamento. Y la ve bailar, entonces nosotros vemos a Jeffrey que ve y vemos lo que ve, que es a la bailarina, y después vemos la reacción de Jeffrey, que es sonreír. Yo creo que uno posa la mirada con una frecuencia repetitiva y con cierto nivel de obsesión cuando uno tiene cierto interés. Hitchcock hace una reflexión sobre la tendencia del ser humano que lo lleva a espiar las vidas ajenas, lo cual se convierte en una obsesión para el protagonista de la historia. Llega a ser obsesivo por esa serie de circunstancias de que es testigo de ese microcosmos que es ese conjunto habitacional. La observación del personaje y del espectador tiene la posibilidad de reconstruir y de inventar esas historias, ¿no? Como grandes mirones, como lo señala la enfermera. Oh, dear. We become a race of peeping Toms. What people ought to do is get outside their own house and look in for a change. Si Jeffrey encuentra esta posibilidad de observar al otro y cierta fascinación en observar la vida de los otros, es porque en la vida cotidiana no nos volteamos a ver, es decir, no nos miramos lo suficiente. Para Davis King, La ventana indiscreta no solo muestra a un mirón obsesivo, también intenta indagar en la culpabilidad interna del ser humano frente a sus actos. La observación del otro, que muchas veces sirve también como un espejo, es decir, yo miro al otro para reconocerme, pero también para medirme, o también quizás como para reflexionar quién soy yo a partir del otro. La relación entre director y espectador en la obra de Hitchcock es evidente a través del punto de vista brindado por la cámara. En La ventana indiscreta, la visión de Jeffries es compartida y en ocasiones adoptada por nosotros como audiencia, ¿no? Esas 2 o 3 veces que la cámara sale de los ojos de Jeffrey es para darnos 2 o 3 elementos informativos elementales para construir la mecánica del suspenso. Esta interacción visual provoca en nosotros reacciones frente a determinados actos de los personajes. Tú como espectador eres sus ojos y su cámara, pero obvio que no puedes hacer un zoom a partir de los ojos o de la mirada, como decíamos. Es decir, queda restringido al cuarto donde está. La visión de Jeffries, a través de una cámara con movimiento limitado en el espacio donde habita, crea una historia llena de intriga y suspenso. Los elementos narrativos sobre los que Hitchcock plantea su cine, su historia, es más visual que de diálogos. El film da inicio con un plano secuencia que muestra a los personajes que habitan el conjunto neoyorquino desde la posición del protagonista. Y el plano de secuencia en este caso en específico nos ayuda a ubicar geográficamente a todos los personajes. Y efectivamente después se mete
se mete al departamento de Jeffrey y hace este recorrido del que hacemos referencia. Eso tiene una función descriptiva, porque a partir de ahí nosotros sabemos cuál es la posición de Jeffrey en relación con todos los demás personajes que nosotros vamos a ver después. Los apartamentos donde se desarrolla la historia fueron construidos en los estudios de la Paramount. En este caso, el sótano de un estudio utilizado como bodega fue adaptado para alojar la planta baja donde se encuentran algunos departamentos y el jardín. Haber montado todo un condominio, un patio, una serie de departamentos, algunos habitados, otros no habitados, bueno, pues habla de que detrás de la película había una gran producción. Una vez establecida la posición de los personajes por medio de la cámara, Hitchcock realiza uno de los primeros planos más recordados del cine. La presentación de Lisa, interpretada por Grace Kelly, tuvo gran impacto a mediados de los 50, pues no era común mostrar a un personaje con un plano tan cerrado. Y el código Hays, que era una restricción tremenda para sobre todo las cuestiones cinematográficas, cuánto debía durar un beso, ¿no? Y Grace Kelly llega y en ese sentido un poco de picar la inquietud de los espectadores, un beso más o menos largo para los estándares, podríamos decir. En un principio, la fémina no comparte la nueva afición de su prometido por fisgonear en la vida de los vecinos. Lisa intenta por todos los medios llamar su atención, pues Jeffries no parece estar muy interesado en ella. Cuando Lisa demuestra o empieza a demostrar que tiene la misma fascinación por la vida de los vecinos, es cuando Jeffries empieza a tomarla en cuenta, empieza a considerar, no sé si como si igual, pero sí con la misma tesitura de perversión quizás, ¿no? Con la misma ambición. Al transcurrir la película, Hitchcock nos va presentando a los personajes que habitan este mosaico de la sociedad en los 50. Pero más que hacer un todo social, me parece que tiene que ver más con un vistazo a la condición humana, desde donde se van perfilando y se van creando ciertas condiciones en momentos específicos. Vemos todo un conjunto de personajes por los cuales uno se pudiera identificar. Eso es lo rico justamente de este abordamiento cinematográfico que hace Hitchcock. El cineasta consigue una identificación entre el espectador y los vecinos de Jeffries por medio del movimiento corporal. Donde encontramos precisamente a una mujer que está a punto de suicidarse, entendemos que está sola, ¿no? Y entendemos que tiene ahí un conflicto íntimo y personal, pero que sin embargo va a ser resuelto con base en una melodía de un pianista que durante la película está trabajando en la composición de esta melodía. Y todas esas historias las resuelve, y todas esas historias poco a poco van ayudando a que la progresión dramática de lo que nos importa, que es un asesinato, se vaya logrando dar cinematográficamente. Para Michael Lewis, la sensibilidad y potencial del realizador le daba la capacidad de expresar ideas y situaciones características del séptimo arte. Desde su trabajo en el cine mudo, Hitchcock vio un medio para expresar su imaginación utilizando el espacio de manera óptima. Son películas que se desarrollan en ambientes muy pequeños, ¿no? Las hago en un departamento al interior, aquí en La ventana indiscreta en un conjunto habitacional, Náufragos en un bote salvavidas. En un punto de la historia, Jeffries comienza a sospechar que su vecino, Lars Thorwald, asesinó a su esposa. La idea surge cuando observa a Thorwald limpiar una sierra y un cuchillo desde su apartamento. Posteriormente, el perro de los vecinos desaparece. Jeffries y su novia conjeturan que Thorwald es el culpable, pues no deseaba que la mascota hurgara en el jardín donde podría haber enterrado las pruebas del crimen. Causar angustia y desazón por medio del suspenso fue una de las características que consagraron las obras de Hitchcock entre la audiencia. No toda la historia está narrada a partir de los ojos de James Stewart, ¿no? Del personaje principal. Es decir, nosotros como espectadores tenemos la oportunidad de salirnos. Está dormido y vemos a Thorwald saliendo con su esposa, porque una parte importantísima del suspenso es que tú tengas más información que el protagonista. Y cuando tú tienes más información que el protagonista, normalmente incluso tiendes a decirle, oye, espera, te aviso, ¿no? Es decir, al tener más información tienes la posibilidad de sufrir por anticipado lo que el personaje puede llegar a sufrir.
Ya en 1927, el director inglés realizaba uno de los primeros films de suspenso en la historia. El Inquilino fue una película muda sobre la cacería de Jack el Destripador, el célebre asesino serial que aterrorizó la ciudad de Londres durante el siglo XIX. Otros directores, como el alemán Fritz Lang, exploraron el género con films como Los Espías, de 1928, y M, de 1931. Hitchcock continuó perfeccionando el suspenso a lo largo de los años 30 y 40 para consolidar su obra durante las décadas del 50 y 60. Is he cleaning house? He's washing down the bathroom walls. Must have splattered a lot. Well, why not? That's what we're all thinking. He killed her in there and he has to clean up those stains before he leaves. Jeffries se convierte en un detective casero que logra convencer a su novia y su enfermera de la teoría que ahora domina su mente. Maybe it's a knife and saw. Call Lieutenant Doyle. No, let's wait. Let's wait. It gets a little darker. And I'll go over there and dig them up. Lo anterior se manifiesta en una de las escenas más importantes y angustiantes de la película. En ausencia del supuesto asesino, Lisa entra a su departamento en busca de evidencia que pueda llevarlo ante las autoridades. Estás mirando cómo Lisa entra al otro departamento porque va a ir a tratar de buscar algunos indicios de qué ha pasado con la esposa, ¿no? Entonces, y vemos que regresa Thorwald y vemos que está a punto de descubrirla. Incluso usa la pantalla dividida, es decir, tenemos la imagen y en la pantalla vemos tabiques, y vemos dos ventanas. En una está la novia de Jeffrey, que está husmeando en el departamento del asesino, y del otro lado vemos cómo se empieza a acercar el asesino. El espectador en ese momento se siente incapacitado, al igual que el personaje, porque está anclado, porque se sabe anclado, porque no puede mover la pierna y porque aparte van a ser los costos del voyerismo. O sea, todo voyerismo tiene un costo. Y en este caso, la imposibilidad de ir al rescate de tu amada, ¿no? O el rescate de la mujer en peligro. Lo que no puede hacer más allá de la mirada. Después de una secuencia angustiante, la policía interviene para detener a Lisa por allanamiento. Y ella le hace una señal a Jeffrey, le enseña la argolla, como diciendo, efectivamente, no puede estar viva la mujer que dicen que es. Y cuando él le hace la señal, el asesino ve lo que está haciendo y luego dirige la mirada hacia donde está Jeffrey. Jeffrey dentro de la historia y nosotros como público nos sentimos descubiertos. Me ha descubierto que yo estoy husmeando. Tú como espectador estabas en la misma línea, en el mismo interés, en la misma circunstancia, compartiendo la misma historia. Y ahora viene, bueno, pues compartir parte de los costos, ¿no? Y es esta manera en que el personaje voltea y te sientes observado, como diciendo, me está hablando a mí, yo también soy parte de la historia. Y así lo es, ¿no? El tema del voyeur fue tratado posteriormente en varios países del mundo con cintas trascendentales en la historia del celuloide y con una marcada influencia de la obra hitchcockiana. En 1960, otro director británico lanzaba el film El fotógrafo del pánico. La gran controversia y las críticas negativas generadas por la película de Michael Powell condenaron su carrera en el Reino Unido. La película nos cuenta la historia de Mark Lewis, un asesino serial que disfruta de filmar la muerte de sus víctimas para posteriormente reproducirlas en su estudio. El trabajo de cámara coloca al espectador en el punto de vista del asesino mientras comete sus crímenes. Para el crítico Roger Ebert, el film fue un claro ejemplo del voyerismo del espectador, quien se sienta en la oscuridad de la sala para observar la vida de otras personas. En 1966, el realizador italiano Michelangelo Antonioni estrena Blow Up, una reflexión sobre la mirada y la realidad a través de la fotografía. Es la historia de un fotógrafo dedicado al mundo de la moda, quien aparentemente ha captado un asesinato con su cámara de forma accidental.
La cinta, inspirada en el relato Las babas del diablo del escritor Julio Cortázar, nos adentra en la psique de un hombre que vive una realidad a través de la lente de su cámara. Otra obra que aborda el voyeurismo desde un punto de vista más ingenuo y melancólico fue realizada por el director polaco Krzysztof Kieślowski en 1988. No amarás nos lleva a un complejo de edificios en Varsovia, donde el joven Tomek espía a una mujer adulta de la cual está enamorado. En este caso, el adolescente observa a través de su telescopio la vida íntima de Magda. Kieślowski construye una historia de amor donde surgen los primeros sentimientos de un adolescente hacia su amada. El film forma parte del decálogo del director, una serie de obras basadas en los 10 mandamientos que tuvo su origen en una producción televisiva. Listen to me. Lisa's in jail. She got arrested. Your Lisa? My Lisa. Boy, you should have seen her. She got into Thorwald's apartment. El espectador vuelve a ser víctima de la impotencia cuando el protagonista debe afrontar al asesino, ayudado con el flash de su cámara. Pues es un recurso dentro de la construcción de la propia historia. Algo que debe de tener toda historia es credibilidad, pero credibilidad dentro del universo de la historia. Jeffrey será rescatado en el último momento por la policía. La película concluye con la imagen de Jeffrey imposibilitado de ambas piernas en compañía de su amada. La ventana indiscreta es una obra cinematográfica que perdura a través del tiempo gracias a la maestría visual de Alfred Hitchcock. Varias obras del realizador inglés han sido alabadas por críticos y experimentados cineastas de todo el mundo, considerándolo un pilar en la historia del cine.